Buenos días. Audiencia pública en la causa 799-2020, programada para la fecha martes 15 de diciembre a las 10:30 de la mañana. La dirección de debates está a cargo del doctor Saúl Peña. Doctor Peña, sírvase disponer los debates. Bien, buenos días. Con la anuencia de la presidencia de la sala, damos cuenta que en la fecha nos hemos constituido los integrantes de la primera sala penal de apelaciones, presidida por el juez superior Miguel Tapia Cabañín e integrada por quien habla, Saúl Peña Farfán, y la magistrada Jessica Bahamondes Hernández. El objeto de esta audiencia de apelación es atender la impugnación por parte del Ministerio Público, así como de Liliana Chanamé Castillo y Miriam Maribel Morales Córdoba, a la resolución del 22 de octubre del año 2020. Antes de proseguir y dar cuenta de los detalles, vamos a pedir que las partes se acrediten. La Fiscalía Superior. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con los demás presentes. Jorge Luis Díaz Cabello, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior, especializada en delito de corrupción de funcionarios. También va a participar en esta audiencia la doctora Nelly Caguata, por favor. La doctora Caguata. Por favor, doctora. Sí, Nelly Caguata Pilares, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios de Lima. Bien, la defensa de Miriam Maribel Morales Córdoba. Señores magistrados, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Ernesto Rodas Vera, habilitado con registro del Colegio de Abogados del Callao 7158 y con domicilio y casilla procesal ya señalada en auto, señor magistrado. Bien, la defensa de Richard Cisneros. Muy buenos días, señores magistrados. Muy buenos días, señores magistrados. Quien les habla es el doctor Juan Artiloro Valía Sanzamora, abogado del señor Javier Cisneros Carballido, con número de registro de CAP, del Colegio de Abogados del Callao, 6068. Con lo demás escrito en el cuaderno de apelación, los demás datos, ¿no? Bien, la defensa de Liliana Margot Chanamé Castillo. Señor presidente, señores jueces superiores, la defensa de la señora Liliana Margot Chanamé Castillo, el doctor Luis Felipe Elías Guapaya, con colegiatura 20432, casilla electrónica del SINOE 7694, cuyos demás datos ya han sido consignados en los diversos escritos de apersonamiento ante el colegiado de vuestra presidencia. Gracias, señor. Bien, la encausada Miriam Maribel Morales Córdoba, nombre y DNI. Miriam Maribel Morales Córdoba, con DNI 400-77-944. Bien, pregunto si se ha hecho presente Richard Javier Cisneros Carballido, señor abogado. Su patrocinado no está presente. Bien, el especialista de causa, si entró a la sesión Richard Javier Cisneros Carballido. O el especialista de audiencia, perdón. Señor magistrado, no está vinculado en ningún momento, señor Cisneros. Bien, entonces deja constancia que no está participando en esta audiencia, pero está su abogado. Liliana Margot Chanamé Castillo, ¿está presente? Sí, buenos días, presente. Liliana Chanamé Castillo, con número de DNI 095-41347. Bien,
Dando cuenta entonces de lo que es objeto de apelación, ¿no? Por un lado está el Ministerio Público, quien ha impugnado la decisión que se ha anotado en relación a que el juzgado dictó mandato de comparecencia respecto de Miriam Maribel Morales Córdoba y Richard Javier Cisneros Carballido. La pretensión del Ministerio Público es que sea revocada y se dicte la prisión preventiva. Por otro lado, están las impugnaciones de Liliana Margot Chanamé Castillo en el extremo en que se le impuso restricciones con el mandato de comparecencia. Y también está la impugnación de Miriam Maribel Morales Córdoba en el extremo que se le impone la restricción de como obligación no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización de la autoridad judicial. Bien, estos son los extremos que vienen en apelación. Sobre las reglas del debate que está señalando que estamos señalando, serían las siguientes. En primer lugar, vamos a escuchar por 10 minutos a la defensa de Liliana Margot Chanamé Castillo. Se va a correr traslado al Ministerio Público. Vamos a pedir que sean puntuales por el tema que está en discusión, que son las restricciones impuestas en el mandato de comparecencia, con la pretensión correspondiente. Seguidamente vamos a pasar a dar el uso a la palabra al Ministerio Público respecto de la impugnación sobre el mandato de comparecencia en relación a Miriam Maribel Morales Córdoba y Richard Javier Cisneros Carballido. Se le va a conceder un promedio de 25 minutos. Cuando se corra traslado a la defensa de Miriam Morales Córdoba, téngase presente que si bien ha impugnado una regla de conducta, en esta oportunidad también participa como parte recurrida respecto de la pretensión del Ministerio Público, toda vez que la pretensión del Ministerio Público engloba el pedido, el pedido que también está discutiendo Miriam Maribel Morales Córdoba con su defensa, tendrá la oportunidad de, al absolver, también referirse a lo que es objeto de su impugnación. Y finalmente daremos también el uso de la palabra a la defensa del encausado Richard Javier Cisneros Carballido. Bien, entonces tenemos dos fases. En primer momento, la discusión en relación a la impugnación de Liliana Margot Chanamé Castillo y seguidamente el tema de la pretensión del Ministerio Público, que engloba de alguna manera también lo que está cuestionando la defensa de Miriam Maribel Morales Córdoba. Bien, veo que se ha apersonado a la sala la persona de Richard Cisneros Carballido para que se identifique nombre y DNI. Muy buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Richard Javier Cisneros Carballido y mi DNI es el 0867-1144. Muchas gracias. Bien, finalmente, estando aquí el Ministerio Público ha acreditado la presencia de dos magistrados, téngase presente que solo uno será quien no tome la palabra. No hay problema que haya interconsulta entre ustedes. Señor director de debate, ¿me permite, por favor? A ver, lo escuchamos, señor fiscal. Sí, es con respecto a los dos detalles. Me dice que hay una argumentación por parte del señor Richard Cisneros y Miriam Morales por 25 minutos. Lo que sucede en la organización del Ministerio Público, cada fiscal adjunto se ha dividido cada caso, porque cada caso en particular tiene sus presupuestos. Y además hay que tener en cuenta que se está discutiendo una prisión preventiva en la cual se tiene que discutir los 5 presupuestos de la prisión preventiva. No se va a discutir solamente un extremo y nada más. ¿Cuál es su pedido, señor fiscal? Nuestra pretensión como representante del Ministerio Público es, en principio, al habernos dividido el trabajo respecto al señor Richard Cisneros y a la señora Miriam Morales,
Quien les habla estará a cargo de la sustentación del recurso de apelación respecto al señor Richard Cisneros. Y la señora fiscal adjunta superior Nelly Caguata va a estar a cargo de la fundamentación del recurso de apelación contra la señora Miriam Morales. Ese es el primer punto. Por lo consiguiente, quisiéramos que en el orden que usted ha establecido, estamos de acuerdo respecto a la primera impugnación que se toque, respecto a la persona Chanamé, que solamente ha impugnado ella, no el Ministerio Público, quien va a defender lo que ha resuelto la primera instancia. Respetamos ello, pero respecto al señor Richard Cisneros y a la señora Miriam Morales, solicitaría que la argumentación se haga por separado. Primero, Richard Cisneros, la defensa de Richard Cisneros respecto a los puntos y a los presupuestos de la prisión preventiva, y luego ya la doctora Nelly Caguata, fiscal adjunta superior, pase a ver el tema de Miriam Morales y la defensa pase a absolver de Miriam Morales lo que argumente el Ministerio Público. Quisiera proponer ese orden y también que nos otorgue mayor plazo en la medida de que, como repito, los presupuestos de la prisión preventiva son 5 y, por ejemplo, uno de los puntos que se discute es respecto a los medios que sustentarían la prisión preventiva, ¿no? El primer presupuesto que tenemos que tocar todos los puntos. Lo hemos escuchado, señor fiscal. Gracias. Vamos a ver cómo reordenamos. Es cierto, hay 2 encausados, tienen sus propios abogados. En esta oportunidad el Ministerio Público podría dividirse la exposición, porque vamos a escuchar la exposición en relación a cada uno de ellos, y bien, vamos a entender que sea así, solo que el orden va a ser primero Miriam Maribel Morales Córdoba y luego Richard Cisneros. Esto en razón también al título de imputación, ¿no? Porque por un lado se habla de instigación y por otro lado de complicidad, ¿no? Señor director de debates, quisiera comunicarme con ustedes. A ver, señor presidente, por favor. ¿Quién habló, por favor, el señor presidente? Así es, disculpe la interrupción. Quisiera comunicarme con el señor magistrado brevemente. Vamos a hacer el corte. Señor magistrado. Permanezcan, por favor, permanezcan prendidas. Señor fiscal, buenos días. Señores, buenos días. Hemos hecho un pequeño debate acá entre la sala y el tema fundamental es que primera vez que hay un planteamiento para que haya una defensa por parte de 2 fiscales. Eso nunca ha sido así, porque es algo parecido que vengan 2 abogados que viene uno como interconsulta y los 2 quieran hablar. Entonces nosotros consideramos que debe ser un solo fiscal nada más el que debe participar. Y en todo caso, no sé cuál de los 2 asuma la primera defensa y si le faltase tener mayor conocimiento para hacer los alegatos en relación a la otra persona, lo podemos suspender para el día siguiente para continuar. Pero no podemos aceptar que hayan 2 debates porque esto sería una desnaturalización de la forma como se llevan los debates. Igualmente los abogados defensores pedirían en su momento el mismo derecho cuando vengan con sus abogados adjuntos para que participen los 2 y eso no podría ser. Consecuentemente, señor fiscal, consideramos que solamente puede participar uno de ustedes y el otro fiscal como interconsulta. Doctor Tapia Cabañín, disculpe que lo interrumpa. Quisiera saber, por favor, dentro del Estado de Derecho hay el tema de la motivación y el tema de la prescripción de la arbitrariedad. Quisiera, por favor, saber el sustento jurídico en el cual se ampara el colegiado para denegar no una defensa conjunta, ya lo he explicado. El Ministerio Público hace un trabajo corporativo y dentro del trabajo corporativo, el trabajo de los representantes del Ministerio Público se dividen. El doctor Saúl Peña Cafán bien lo ha advertido en el sentido de afirmar de que cada caso tiene sus particularidades, cada caso tiene sus argumentos. Por favor, quisiera saber el argumento, el sustento jurídico constitucional por el cual se nos deniega, y legal, por el cual se nos deniega a cada uno de los representantes del Ministerio Público asumir el sustento del recurso de apelación respecto al señor Richard Cisneros y a la señora Miriam Morales. Le agradecería, por favor, en base al principio de protección de arbitrariedad y motivación de las resoluciones judiciales, porque entiendo que esta es una decisión jurisdiccional. Ya, en principio, señor fiscal,
usted no ha hecho un pedido de cómo se quería que el Ministerio Público se haga esta exposición, sino usted ha asumido que ya como un hecho fáctico eso debería ser admitido. Así que previamente yo le pediría a usted que usted sustente en qué forma, con qué norma usted considera que se encuentran habilitados para participar, quizás no solo 2. En otro momento a lo mejor quieren venir y exponer 3 fiscales cada uno el caso que usted considera, y lo cual comenzaría a desnaturalizarse este tema, porque los abogados defensores con el mismo derecho van a pedir que también sus abogados interconsulta también participen y comiencen a hacer alegaciones distintas. Así que lo escuchamos y sobre esa base le contestaremos, doctor. Listo, muchísimas gracias, doctor Tapia Cabañín. Señores magistrados, señores abogados y demás presentes, el Ministerio Público para esta audiencia de apelación de prisión preventiva, en la cual el Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación respecto a la persona de Richard Cisneros y Miriam Morales, solicita al órgano jurisdiccional la participación de los representantes del Ministerio Público, Jorge Luis Díaz Cabello y Nelly Caguata, para la sustentación de la prisión preventiva de ambas personas de manera individual. Quiero precisar que en este caso no se trata de una interconsulta, en la medida de que mientras se haga la exposición del recurso de apelación del señor Richard Cisneros, será el fiscal adjunto quien les habla, quien sustentará el recurso de apelación, sin interconsulta de la doctora Nelly Caguata. De igual forma, cuando tenga que sustentarse el recurso de apelación de la señora Miriam Morales, será la señora fiscal adjunta Nelly Caguata quien, sin interconsulta de quien les habla, se encargará de sustentar la pretensión del Ministerio Público. El requerimiento del Ministerio Público de la participación de 2 de sus representantes, repito, no en interconsulta, sino de manera independiente para sustentar cada extremo de la prisión preventiva, se encuentra en la Constitución Política del Perú en el artículo 158, que establece la prerrogativa de los representantes del Ministerio Público como representantes de la sociedad de promover la acción penal y todas las demás acciones dentro de un proceso jurisdiccional. Esto debe ser compaginado, debe ser concordado con la ley orgánica del Ministerio Público, que establece que el Ministerio Público es un órgano jerárquicamente organizado, artículo 5, es un órgano autónomo y por consiguiente tiene la prerrogativa y la funcionalidad de organizarse de manera independiente y autónomo a cualquier poder del Estado. Su organización para sustentar el recurso de prisión preventiva se basa precisamente en estas 2 normas, una constitucional y otra legal, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público, que conforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional pertenece al bloque de constitucionalidad, no es cualquier norma, la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y la Constitución Política establece y reconoce el carácter autónomo del Ministerio Público para defender sus causas. En tercer lugar, no hay norma del Código Procesal Penal que establezca la restricción por parte de los representantes del Ministerio Público de actuar solamente uno en las audiencias del Poder Judicial. Es más, el Código Procesal Penal reconoce y establece las prerrogativas del Ministerio Público como parte de un proceso judicial. Está a cargo de la investigación y en las audiencias públicas puede participar. Además, el nuevo modelo procesal penal reconoce el carácter corporativo del Ministerio Público. El Ministerio Público
se organiza de manera corporativa de tal forma que, frente a casos como este, que tiene naturaleza compleja y que merece una sustentación individualizada para el pleno respeto también del derecho de defensa de cada uno de los que han sido, a quienes se les ha dictado comparecencia restringida, el Ministerio Público tiene la facultad de apersonar a su representante del Ministerio Público en el número que convenga, repito, dado el carácter autónomo e independiente del Ministerio Público. Además, debemos establecer, señores, que dentro de la organización del sistema jurídico procesal penal y del sistema jurídico en general, existe una norma general, un principio general, que todo aquello que no está prohibido está permitido. No hay una norma que establezca la restricción, repito, de parte del Ministerio Público que cada uno de sus representantes sostenga la impugnación por cada uno de las personas por las cuales se ha impugnado. Vuelvo a reiterar, esto no es que vamos a tener una interconsulta, esto es que cada uno de nosotros como representante del Ministerio Público va a sustentar un extremo de la prisión preventiva. Distinto es que haya una defensa colegiada por un mismo imputado y que esto, cada uno de los abogados quiera hacer una defensa independiente. Es totalmente distinto lo que propone el Ministerio Público. Por los fundamentos expuestos, señores magistrados, el Ministerio Público solicita que en esta audiencia los representantes del Ministerio Público, quien les habla, Jorge Luis Díaz Cabello, sostenga la impugnación del Ministerio Público con respecto al señor Richard Cisneros y además quien les habla sostenga o defienda la posición del Ministerio Público respecto a la persona de Liliana Margot Chanamé Castillo y sea la fiscal adjunta superior Nelly Caguata quien sostenga la pretensión del Ministerio Público con respecto a Miriam Morales y además contravenga o contradiga los argumentos que pueda exponer la señora Miriam Morales y su defensa técnica con respecto a lo que ha solicitado de variación de comparecencia restringida por una comparecencia simple. He concluido, señores magistrados. Perfecto, vamos a suspender brevemente la audiencia. Señor magistrado. Perdón, antes que nada, señor magistrado, estaba solicitándole respetuosamente. ¿Alguna tingencia de los señores abogados defensores? A ver, ¿alguna tingencia de los señores abogados defensores? Sí, señor magistrado, mi nombre es Carlos Rodas. Nos dice, por favor, su nombre y... Sí, con gusto. ¿Y a quién representa? Rodas. A ver. No lo escucho. ¿Quién está hablando? Sí. ¿Me escucha? Buenos días. El doctor Rodas. Lo escuchamos, doctor Rodas. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Por favor, los demás apaguen su audio. Brevemente, señor magistrado, quiero formular oposición al pedido formulado por el representante del Ministerio Público. Básicamente, con estos argumentos, señor magistrado, para la defensa de la señora Morales, este es un pedido sorpresivo, arbitrario, en nuestra opinión, por los siguientes fundamentos. Señor magistrado, el punto de partida del señor fiscal es completamente errado. Ningún funcionario público tiene atribuciones ilimitadas, indeterminadas, infinitas. No solamente la Constitución, hasta incluso la Ley del Procedimiento Administrativo General, señor magistrado, ya han dejado clarísimo que las facultades y atribuciones de los funcionarios públicos, y que no se olvide, señor magistrado, los representantes del Ministerio Público, que son también funcionarios y servidores públicos, las atribuciones de todo funcionario público se rigen por el llamado principio de legalidad. No rige lo que rige para cualquier ciudadano. Para cualquier ciudadano que no sea funcionario público, perfectamente rige el principio de lo que no está prohibido, está permitido. Pero la lógica, cuando se aplica a un funcionario público, es completamente distinto. Las atribuciones de un servidor y un funcionario público deben estar previstas previamente en la ley, porque ejercen un poder en representación del Estado. Y justamente para evitar el ejercicio abusivo y arbitrario de ese poder, es que se ha establecido el principio de legalidad administrativa.
Solo serán atribuciones de los funcionarios y servidores públicos aquellas que estén previamente establecidas en la ley. El señor fiscal ha empezado su disertación señalando que no existe norma, que no existe ninguna ley, ningún artículo, ni en la ley orgánica del Ministerio Público, ni en el nuevo Código Procesal Penal, ni en la Constitución, como no puede ser de otra manera, que le dé la facultad de duplicar, de multiplicar su poder de exposición, haciendo una repartición del uso de la palabra entre diversos fiscales que no está prevista en la ley. Por eso consideramos que, aplicando los precedentes, señor magistrado, le solicitaría que se declare improcedente el pedido del señor fiscal, y sí estamos de acuerdo con que se pueda postergar 1 o 2 días lo que el señor fiscal considere necesario, pero por orden, que se lleve a cabo la exposición de manera ordenada. Fíjese, señor magistrado, el artículo 82 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: si fuéramos nosotros los que hiciéramos un pedido de esa manera, no se nos permitiría. Porque el artículo 82 dice que si hay defensa conjunta, solamente uno de los abogados puede ejercer el derecho al uso de la palabra. Entonces nosotros preguntamos, ¿no es arbitrario a nosotros restringirnos el uso de la palabra solamente a una persona? Y cuando la Fiscalía lo pide, sí darle para varias personas. No hay precedente, no hay norma. Esto es inédito, señor magistrado, y consideramos por esos fundamentos que ese pedido debe ser rechazado. Muchas gracias. ¿Algún abogado más quiere opinar? Señor, sí, señor director de debates o señor presidente. Nos dice su nombre y a quién patrocina. Ya, soy el doctor Juan Artidoro Badías Alzamora, abogado del señor Richard Javier Cisneros Carballido. Lo escuchamos. Ya. Permítame decirle, señor director de debates, que la defensa del señor Richard Javier Cisneros Carballido va a presentar oposición a lo solicitado por el señor representante del Ministerio Público, toda vez que dicho pedido es un imposible jurídico. No tiene sustento porque atenta contra el principio de legalidad, contra el principio de igualdad de armas, si se toma en cuenta que el artículo 82 no nos permite a los abogados hacer una defensa de la manera que lo está poniendo el señor fiscal. Si no, el día de mañana, entonces yo vendría con 2 abogados más para hacer yo una parte de mi posición y ellos hagan otra parte. Lo que sí estaría de acuerdo, al igual que la defensa que me antecede, es que esto se prolongue a fin de que se haga un día una defensa y al otro día otra defensa. Por consiguiente, señor director de debate, señor presidente, solicito que se declare no al lugar o que se declare improcedente dicho pedido del Ministerio Público. Ya. ¿Algún abogado más quiere opinar? Señor presidente. A ver, nos dice su nombre, por favor, y a quién representa, doctor. Luis Felipe Elías Guapaya, abogado de la señora Liliana Margot Chanamé Castillo. Ya, doctor, le escuchamos. Al haber señalado el representante del Ministerio Público, en este caso el doctor José Luis Díaz Cabello, que él va a ejercitar la representación del Ministerio Público en el extremo de la impugnación que nosotros hemos interpuesto contra la decisión del órgano jurisdiccional respecto a mi patrocinada, nosotros ya en ese sentido no tenemos nada que opinar y ya la decisión que se tendrá el colegiado la respetaremos como siempre es lo que debe ocurrir. Es todo lo que tengo que decir, señor. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿se le corre traslado de las oposiciones que se han formulado? Muchísimas gracias, señor presidente. Agradezco a la defensa por, no lo tenía a la mano, el artículo 82 del Código Procesal Penal. Precisamente establece la prohibición de los abogados que de manera conjunta ejercen el patrocinio de un imputado, señores magistrados. Es la diferencia que nosotros queríamos lograr, pero no ubicábamos el artículo. Se refiere a la defensa de 2 abogados respecto a un imputado. Habla del principio de igualdad jurídica. Pues el principio de igualdad jurídica es pues que el Ministerio Público, si tiene 2 representantes, un representante del Ministerio Público sustente la pretensión del Ministerio Público respecto a una persona y otro representante lo pueda hacer respecto a otra persona. En segundo lugar, se habla y se dice de un imposible jurídico.
yo quería al menos dejar este interrogante. ¿En qué afecta, en qué derecho afecta a la señora Miriam Morales o al señor Richard Cisneros en que cada uno de los representantes del Ministerio Público sustente la pretensión respecto a cada uno de sus patrocinados? ¿En qué medida, en qué forma, qué derecho viene siendo vulnerado para que se opongan a esta pretensión del Ministerio Público? ¿En qué les afecta? Y si se ha alegado principio de igualdad, pues el principio de igualdad es que un representante del Ministerio Público, así como un abogado ejerce el patrocinio del señor Richard Cisneros, otro representante del Ministerio Público pueda también ejercer la pretensión con respecto a la señora Miriam Morales. Entonces, señores magistrados, el principio de igualdad nos da la razón, el artículo 82, que no permite la defensa conjunta de un solo imputado. No es que diga que varios abogados no puedan ejercer la defensa de varios imputados. Nada más, señores magistrados. Señor director de debates, ¿me permite? Perdón, no, ya terminó, señores, por favor, ya con la absolución. ¿No me permite hacer la dúplica? No, ya no hay dúplica, señor. Con esto se va a resolver, con esto ya cada uno se ha tenido claro. Vamos a... En conclusión, entonces, señor fiscal, usted, con lo que acaba de señalar, mantiene su pretensión de que sí, se permita... Que quien les habla mantenga la pretensión del Ministerio Público con respecto al señor Richard Cisneros y responda a la señora Chanamé Castillo, tanto más si el abogado de la señora Chanamé García no ha tenido ninguna objeción, porque ve que no se ve afectado ningún derecho fundamental de su patrocinado. Su pretensión en concreto es que usted trate sobre el caso de Richard Cisneros y el caso de quién más. Y defienda la posición del Ministerio Público respecto a la pretensión de Chanamé Castillo. Y sea la doctora Nelly Kawata quien haga la defensa de la pretensión del Ministerio Público respecto a la señora Miriam Morales y también responda a los argumentos de la señora Miriam Morales respecto a su pedido de revocatoria de la comparecencia con restricciones. Ya, correcto. Vamos a suspender entonces brevemente. Se va a dictar la resolución número, señor especialista. Señor especialista, resolución número. Resolución número 3. Ya, resolución número 3. Vistos y oídos en audiencia pública de la fecha, en la presente causa, en la cual el Ministerio Público ha solicitado que haya una participación distinta por el Ministerio Público en relación al doctor Jorge Díaz Cabello y a la doctora Kawata, en cuanto van a tener participaciones diferentes en relación propiamente al señor Richard Swing, a la señora Maribel Morales Córdoba y a la señora Liliana Margot Chávez en relación a los extremos que han sido impugnados. Propiamente pide que en forma separada participen tanto el doctor Cabello como la doctora Kawata. Hace referencia que invoca el artículo 158 de la Constitución, que sostiene que es una prerrogativa del Ministerio Público promover acciones de esta naturaleza conforme a su ley orgánica. No hay norma que tenga una restricción en relación a esta petición que se formula, que tienen la facultad de organizarse como mejor ellos lo consideren. Frente a esta petición formulada, ha habido una oposición por parte de la defensa. El doctor Rodas sostiene que es un pedido sorpresivo y arbitrario, que en la función que ningún funcionario público tiene atribuciones absolutas, que debe primar el principio de legalidad, que esto se aplica a los funcionarios, no a cualquier otra persona.
no existe norma alguna que le permite la facultad que está solicitando y pide que se declare improcedente. Y asimismo hace alusión al artículo 82 del Código Procesal Penal, donde menciona que solamente uno de los abogados puede ejercer el uso de la palabra cuando participen más de uno. Por su parte, igualmente, el doctor Varillas, abogado del señor Richard Cisneros, igualmente formula también oposición porque considera que se afecta el principio de igualdad de armas y menciona también, en todo caso, que podrían hacerse esta diligencia en dos partes, podría suspenderse para que se hagan en dos partes, y finalmente el abogado, en relación a la señora Cabello, la señora Morales, menciona que no tiene ninguna, como solamente está involucrado su patrocinada, no tiene ninguna afectación que le pueda para formular otro tipo de petición, sino no sintiéndose afectado, simplemente expresa que no tiene ningún inconveniente en proseguir. Y considerando, primero, que el artículo 139, inciso 3 de la Constitución se refiere a la observancia del debido proceso, que señala que ninguna persona puede ser debida a la jurisdicción y sometida a procedimientos distintos a los previamente establecidos, ni juzgados por órganos de sección, ni comisiones especiales creadas, cualquiera sea su denominación. Segundo, que el Ministerio Público es una organización jerárquicamente organizada y como tal se observa que tanto desde su inicio en la investigación preliminar, preparatoria, inclusive en la etapa intermedia, participa un solo fiscal. Igualmente, esa es la naturaleza que siempre se ha dado a nivel de la etapa de juzgamiento. En segundo lugar, cuando se establece el hecho de parte procesal, estamos hablando de representación de una sola persona natural, jurídica o institución. Y esa persona natural, jurídica o institución, en este caso tratándose del Ministerio Público, es asumida por una sola persona como lo es a nivel de los casos de los imputados, donde pueden ser varios imputados y consecuentemente tienen el legítimo derecho de participar abogados diferentes. Y cada uno, en su caso, podría tener la facultad de tener un abogado interconsulta y como bien establece el artículo que se ha mencionado, el artículo 82, solo actuaría uno de ellos. En segundo lugar, también se observa a nivel de tanto en el artículo 60 como el artículo 61 se refiere todo lo concerniente a las funciones y atribuciones del Ministerio Público. En ninguna parte de la norma a que se ha hecho referencia, en ninguna parte se habla en pluralidad, siempre se habla en singular. No se señala en ninguna parte que pueden participar más de un fiscal en una audiencia. Inclusive, en el artículo 359 del Código Procesal Penal dice: concurrencia del juez a las partes, el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces, el fiscal y las demás partes, salvo lo dispuesto en los numerales consiguientes. No existe, de otro lado, ninguna jurisprudencia taxativa vinculante de ninguna otra naturaleza que se haya pronunciado, que se haya tratado este tema, y menos que sea de naturaleza vinculante, que habilite a que en una audiencia de juicio oral participen dos fiscales. Con estos argumentos,
la sala, en mayoría, considera que el Ministerio Público no está habilitado para hacer participar a más de un solo fiscal, por cuanto, como hemos expresado, solo representa a una persona jurídica, en este caso la institución del Ministerio Público, y consecuentemente esa persona jurídica debe ser representada por una sola persona. Tal es así el caso que igualmente en el caso de la Procuraduría nunca vienen dos procuradores a hacer alegatos diferentes, porque es una sola persona a quien está representando y consecuentemente debe ser representado por una sola persona física. Y a diferencia de los abogados defensores, que ellos podrán participar de acuerdo al número de abogados, de acuerdo al número de personas que se encuentren involucradas en la investigación o juicio que se está llevando a cabo. Esto también conlleva a que de otra forma sería desnaturalizar la forma del proceso, porque esto podría significar que si de alguna manera el Ministerio Público en el futuro podría considerar que es un caso complejo y necesita que participen 6 fiscales, entonces pediría que se habiliten a 6 fiscales y comenzaría a desnaturalizarse todo este marco de argumentación que sería también cuestionado y exigido algo similar por parte de los abogados defensores. Por estos fundamentos, la sala en mayoría declara fundada la oposición realizada por los abogados defensores y dispone que solamente se lleva a cabo la audiencia con un fiscal que pueda llevar a cabo la audiencia, iniciarla como la ha programado y podría suspenderse en la otra parte para que pueda proseguir como una unidad física que contemple esta función y que desarrolla como parte procesal es una sola persona física. El voto en minoría del doctor Peña es el siguiente. Bien, mi persona considera que el pedido del Ministerio Público como ente corporativo de atender 3 extremos de la resolución impugnada, referidos cada uno a procesados distintos, quienes son atendidos por sus abogados particulares, se inscribe dentro de la tónica del nuevo Código Procesal Penal, es decir, materializa el principio de igualdad procesal o igualdad de armas, así también el de una adecuada contradicción. En efecto, una sola impugnación de la Fiscalía está siendo atendida por 2 abogados, y la pretensión de una tercera persona por otro letrado. Entonces, la situación jurídica de cada uno de los procesados ante un pedido de prisión preventiva es diferente. Igual en el caso del mandato de comparecencia. Por ello, bien puede el Ministerio Público atender cada extremo impugnado, distribuyendo su participación, más aún si se trata de un caso complejo como el presente. Distinto sería que la Fiscalía pretenda atender el caso de un procesado con la intervención de 2 fiscales, como tampoco está permitido por el artículo 82 del Código Procesal Penal. El asunto de un encausado se vea en audiencia, es decir, que se ve en audiencia, sea atendido por más de un abogado, sin perjuicio de que puedan participar como abogados de interconsulta. A diferencia de lo expuesto por los abogados, a mi criterio no se perjudica el derecho a la igualdad procesal. Ellos son varios y la Fiscalía no tiene por qué tener un solo representante al frente. Otro aspecto a tener en cuenta es que si bien por economía y celeridad la normativa procesal recomienda formar un solo cuaderno como el que hoy atendemos, no se han formado 2 o más cuadernos de apelación como sería lo ideal, es decir, 1 por cada procesado, ya que las razones de la comparecencia que decretó el juzgado son diferentes en cada caso. De haberse formado un solo cuaderno para cada uno de los encausados, el Ministerio Público podría
haber atendido por cada cuaderno con un fiscal diferente de la misma institución. Pero al no darse tal situación, tampoco se les puede forzar, si tienen la posibilidad, a que uno solo atienda el caso de todos, cuya impugnación se resolverá luego de la presente audiencia. El artículo 139 de la Constitución Política garantiza el derecho a un debido proceso, y lo solicitado por la Fiscalía atiende al principio de igualdad procesal, por lo que debe ser declarada procedente y acceder a que cada uno de los fiscales atienda la apelación de la encausada Miriam Maribel Morales Córdoba y a su turno el otro fiscal el asunto del procesado Richard Javier Cisneros Carballido y el otro extremo en que participan como parte recurrida una tercera persona. Bien, ese es el voto de quien habla. Bien, señor fiscal, continuando entonces con la... Señores magistrados, el Ministerio Público va a interponer recurso de apelación contra esta resolución número 3. Deseo, por favor, que se me haga llegar por escrito la resolución tanto del voto en mayoría como el voto en minoría. Señor, ¿sí? Termine, señor fiscal. Concluya. Sí, el sustento de la apelación está sustentado en el artículo 416, resoluciones apelables y exigencia formal. El recurso de apelación procede contra la literal C, contra el literal B. Numeral 1, el recurso de apelación procede contra los autos que se pronuncian sobre la constitución de las partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva. En este caso, el sustento está en que el auto se pronuncia sobre la constitución de la parte, en este caso el Ministerio Público. El sustento de la apelación, de conformidad con la regla del Código Procesal Penal, tiene que ver con un sustento oral que vamos a pasar a exponer si es que el colegiado así lo permite. Usted está formulando una apelación en base al artículo 416. Numeral 1, literal D. Ya, susténtelo. En principio, el sustento del Ministerio Público tiene que ver con la vulneración flagrante a la debida motivación de las resoluciones judiciales. La sola mención del artículo 139 de la Constitución y la sola referencia al contenido de dicho artículo de la Constitución referido al debido proceso, tal como lo ha señalado el órgano jurisdiccional al leer la resolución en materia de impugnación, ha referido que el sustento constitucional de su decisión es el artículo 139. Numeral 1, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. Eso ha sido el sustento constitucional de la resolución judicial. No ha habido ningún comentario, no ha habido ningún extremo que haya referencia a qué incidencia tiene este derecho constitucional respecto a la decisión que ha emitido el colegiado en mayoría. Por consiguiente, hay una indebida motivación cuando se parte de un supuesto jurídico y se llega a una conclusión de la cual no se advierte precisamente de ese fundamento normativo. Ha hecho referencia, ha decidido la exclusión de un representante del Ministerio Público en base a argumentaciones subjetivas. No ha hecho ninguna mención normativa que establezca la prohibición de que puedan participar los representantes del Ministerio Público
tal como lo ha reconocido el voto en minoría por el señor doctor Saúl Peña Farfán. Ha hecho mención al debido proceso. Precisamente el debido proceso es lo que hemos alegado conjuntamente con el derecho a la igualdad de armas, conjuntamente con una interpretación sistemática del artículo 82 del Código Procesal Penal, en el que se establece la prohibición de la defensa corporativa de un solo imputado. No se establece que tenga que ser un solo abogado quien ejerza la defensa de varios imputados. No hay esa prohibición. Cada imputado tiene derecho a una defensa. La pretensión del Ministerio Público, como bien lo ha advertido el doctor Saúl Peña Farfán en este proceso, la pretensión son varias pretensiones. Que hayan sido acumuladas las pretensiones no implica que necesariamente tenga que verle un solo fiscal. La alegación que en el futuro puedan participar 6 o 7 o 8 abogados, en este caso hizo la referencia a 6 representantes del Ministerio Público, el señor Miguel Ángel Tapia Cabañín, en la lectura del voto en mayoría, es una mención subjetiva. No se puede decidir una resolución, no se puede motivar una resolución en base a solamente especulaciones. Las resoluciones, como cualquier decisión debidamente motivada, tiene un conjunto o una estructura, un sustento normativo, una fundamentación en base a ese sustento normativo y una conclusión. La conclusión de excluir a un representante del Ministerio Público para que sustente la pretensión del Ministerio Público con respecto a uno de los recursos impugnatorios, ¿no?, como parte del recurso impugnatorio, es una conclusión arbitraria. No se deduce del supuesto normativo que alude el órgano jurisdiccional en mayoría, para decir que la conclusión es un efecto de los presupuestos normativos que ha señalado. Los argumentos que ha aducido simplemente son argumentos subjetivos sin un amparo normativo legal. Ha señalado que desnaturaliza el proceso, pero no ha señalado en qué medida desnaturalizaría este proceso. Ha desconocido la naturaleza corporativa del Ministerio Público en este modelo procesal penal. Repito, no se puede decidir, o el órgano jurisdiccional actúa de manera arbitraria cuando en base a solo suposiciones decide excluir a un representante del ministerio, no para hacer la defensa conjunta o no para hacer un sustento conjunto, sino que para defender la pretensión del Ministerio Público en cada una de las pretensiones que aducen su recurso. El sustento normativo del Ministerio Público está en la Constitución y precisamente en el artículo que señala el voto en mayoría, en la debida motivación y en el derecho a un debido proceso. Debemos reconocer, señores magistrados, que este derecho al debido proceso, si bien es cierto, surgió como una necesidad de protección para un imputado, conforme su desarrollo jurisprudencial, doctrinal, no solamente de la Corte Suprema, sino del Tribunal Constitucional y además de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado de que estos derechos fundamentales del debido proceso y entre ellos la debida motivación deben ser extendibles a los demás sujetos procesales, llámese agraviado, llámese Ministerio Público. Por consiguiente, la vulneración al debido proceso por parte del Ministerio Público que aducimos ahora con esta decisión, repito, arbitraria, porque simplemente se ha sustentado en una normatividad constitucional y no ha hecho ninguna mención de su interpretación constitucional que sirva de sustento a la conclusión de la resolución. Por los fundamentos expuestos, señores magistrados, por haberse vulnerado la debida motivación, por haberse vulnerado el debido proceso, en su vertiente de que la debida motivación alcanza a todos los participantes del proceso judicial, no solamente a los imputados, no solamente a los agraviados, sino también en el Ministerio Público, y estando que la participación de los representantes del Ministerio Público de manera individual para cada pretensión del Ministerio Público, como bien lo ha reconocido la defensa de la señora Liliana Margot Chanamé Castillo, no causa ningún agravio
al señor Richard Cisneros ni a la señora Miriam Morales. Por el contrario, se sustenta en un derecho fundamental y esencial, no solamente de naturaleza procesal, sino de naturaleza sustancial, la igualdad. La igualdad no simplemente es un reconocimiento normativo constitucional para simplemente ser reconocido en la Constitución. Ese principio constitucional tiene que ser bajado, tiene que ser aterrizado, no solamente a nivel sustancial, sino a nivel procesal. Y en este sentido, al negar al Ministerio Público la participación de otro representante del Ministerio Público que se preparó a partir del momento en que se nos notificó la resolución, pusimos en conocimiento además al órgano jurisdiccional los correos electrónicos de los fiscales de manera conjunta. No pusimos en conocimiento un solo correo electrónico. Por consiguiente, pudieron el órgano jurisdiccional evitar esto que está sucediendo en este momento, en esta audiencia, porque tenían perfectamente conocimiento y no es como el abogado defensor señala que esto ha sido arbitrario. Por consiguiente, señores magistrados, los demás fundamentos lo pondremos a nivel escrito, pero básicamente es que la participación de dos representantes de manera individual no perjudica, no agravia en nada a la defensa de los señores Richard Cisneros y Miriam Morales. En segundo lugar, la decisión tomada en mayoría por el órgano jurisdiccional ha sido arbitraria y carente de motivación. No hay una consideración entre lo que es el sustento y la conclusión a la que llega el colegiado de mayoría. Todos los argumentos expuestos, además, vienen siendo reforzados por el voto en mayoría por el doctor Saúl Peña Farfán, quien sí ha tenido la incidencia o sí ha reconocido y ha demostrado y ha explicado cómo es que los artículos 82 del Código Procesal Penal, 89 de la Constitución Política del Perú, inciden en el reconocimiento de la pretensión que ha solicitado el Ministerio Público. Por las consideraciones expuestas, señores magistrados, solicitamos que el recurso de apelación sea elevado a la instancia superior para que decida con mejor derecho este incidente que ha sido promovido por parte del Ministerio Público y, como repito, ya el órgano jurisdiccional tenía conocimiento cuando se les puso en el momento oportuno de conocimiento nuestros correos electrónicos que no iba a ser un solo fiscal, sino varios fiscales los que iban a participar en esta audiencia. Señor fiscal, ¿usted ha precisado es el artículo 416, algún inciso, dijo? El numeral 1, literal D. El literal D, perfecto. Vamos a suspender brevemente la audiencia. Señor magistrado, pido el uso de la palabra, por favor. Acá no cabe réplica, señores, de las demás partes. El órgano jurisdiccional tiene que pronunciar. No es con relación a lo que ha dicho el señor fiscal, es solamente con relación al trámite de la audiencia, señor magistrado. Señor abogado, tenga la amabilidad, acá ya no cabe participación. Ok, señor magistrado, gracias. Doctor Peña. Bien, señores magistrados, interponemos recurso de casación contra la resolución dictada en esta audiencia, resolución número 3. Bien, señor fiscal, vamos a proseguir con la audiencia. Ya usted podrá presentar el recurso respectivo, puede materializarlo de la forma correspondiente. Bien, continuando entonces con el decurso de esta sesión. El Ministerio Público tiene que señalar quién de los magistrados es el que va a intervenir en esta audiencia, o si quiere tiempo también para señalar una nueva fecha. Doctor Saúl Peña Farfán, señores magistrados, quien va a participar en esta audiencia debido a la decisión del órgano jurisdiccional, aún con las restricciones ya impuestas, será quien les habla, Jorge Luis Díaz Cabello. Estamos de acuerdo con que el recurso de apelación, como usted lo ha planteado, sea en primer término respecto a la discusión de la persona de Liliana Margot Chanamé Castillo. En segundo lugar, solicitaríamos de que en ese orden de ideas sea expuesto en segundo lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público respecto a la persona de Richard Cisneros. Y luego, respecto a la señora Miriam Morales, en la medida de que ha sido otro representante del Ministerio Público quien ha tenido a su cargo el análisis y evaluación del recurso, pues solicitaríamos que se prolongue a otra fecha próxima.
A ver, ¿de quién pide que se prolongue para otra fecha? De la señora Miriam Morales, por favor. Para otra fecha. Sí, como repito, y como bien lo ha reconocido el órgano jurisdiccional en su voto en mayoría, pues no se podría dar el término apropiado para el análisis adecuado de este recurso de impugnación presentado en la medida de que el Ministerio Público ya había hecho la evaluación del mismo, teniendo en consideración que cada uno de los representantes iba a exponer la sustentación. Bien, a ver, un momento, voy a conferenciar con mis colegas, ¿sí? Bien, retomando entonces el hilo de esta audiencia. Señor fiscal, el desarrollo de la audiencia es como lo ha fijado la Dirección de Debates. Primero vamos a atender el caso de la señora que impugnó el tema de la restricción. En este caso estamos hablando de Liliana Margot Chanamé Castillo. Luego vamos a atender el caso, por la forma en que se han presentado los hechos y están también así, el caso de Miriam Morales Córdoba y finalmente el de Richard Cisneros. ¿Usted está en condiciones de desarrollar eso de esa manera hoy día? El día de hoy solamente con respecto a Chanamé Castillo, señor Saúl Peña Farfán. Bien, entonces vamos a escuchar esa parte y luego vamos a ver qué día señalamos para continuar la siguiente sesión. Bien, escuchamos entonces, vamos a dar el uso de la palabra a la defensa de la impugnante, ¿no? La defensa de Liliana Margot Chanamé Castillo, 10 minutos para escuchar su impugnación, ya que se trata de un tema referido a las reglas de conducta. Señor abogado defensor. Señor presidente, señores jueces superiores, mi presencia ante vuestro colegiado obedece a que ejerzo la defensa técnica de la imputada Liliana Margot Chanamé Castillo, a quien el Ministerio Público le atribuye la comisión del ilícito de colusión agravada y alternativamente también el otro delito que se señala en su requerimiento. Pues bien, llevada a cabo la audiencia de fecha 22 de octubre o 21 de octubre del 2020, en la cual el Ministerio Público solicitaba el requerimiento de prisión preventiva para mi patrocinada, por resolución de fecha 22 del mismo mes y año, el juzgado tuvo a bien declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva y imponerle comparecencia restrictiva, con las reglas de conducta que en esa resolución se indica. Es necesario de nuestra parte precisar que con fecha 2 de diciembre del año en curso, nosotros absolvimos un traslado que nos hizo la sala de vuestra presidencia, en el sentido que se nos ponía en conocimiento la apelación también del representante del Ministerio Público, en la cual, después de una atenta lectura, se llegó a establecer de que no había fundamentado la apelación con respecto a mi patrocinada en cuanto a las medidas de comparecencia con restricciones. Pues bien, dicho así las cosas, nos vamos a referir expresamente a lo que nos dice la CUO en su resolución. ¿Qué es lo que nos dice? Y sucintamente lo vamos a señalar. Dice que la representante del Ministerio Público señala un grupo de elementos de convicción sin hacer una precisión sobre cuáles de ellos son los que motivan el requerimiento solicitado en contra de la persona de mi patrocinada. Señala que no se ha indicado cuáles fueron sus funciones como directora de recursos humanos del Ministerio de Justicia, que no se ha individualizado en cuanto a su participación, cómo se dio la concertación que se presume haya tenido con el investigado Cisneros Carballido. No ha indicado la directiva por la cual se dieron la elaboración de los TDR, pues
como lo dice la misma resolución, dice que existen 2 directivas y que el titular de la acción penal solamente ha señalado una directiva. Que las actas de transcripción de los testigos Chávez Medina y Chávez Abanto, en el caso de la primera, fue quien elaboró los requerimientos de servicio y que esta persona es la que indica que fue mi patrocinada quien le indicó al proveedor para que preste el servicio y que fue la persona que colocó el monto de la prestación de servicio. Y en el caso de la segunda refiere que le expresó tanto a la investigada Lee y al señor Darío Armas que el informe que ellos señalaban no se refería y no se sujetaba a lo que estaban establecidos en los requerimientos de servicio. Asimismo, agrega que el informe de Contraloría es porque, según el objeto del contrato, no se sujetan a la normativa y que existen contratos similares por un menor. Se sigue refiriendo en la misma resolución que los aspirantes a colaboradores eficaces indican que los pedidos fueron efectuados por la alta dirección del Ministerio de Cultura. Señala que mi patrocinada cuenta con arraigo familiar, ya que sus padres y su hermano dependen de ella, tiene domicilio conocido, que cuenta con abundante documentación de su trayectoria laboral y de su desarrollo profesional, y que su último trabajo fue en Provías, que la entidad que le puso término a su labor el 5 de octubre del 2020, esto es 1 o 2 días después de que se dictó contra ella la detención preliminar, por lo que al no tener arraigo laboral es muy difícil que pudiera viajar fuera del país. Pues bien, he escuchado con mucha atención el debate que se ha formado como consecuencia del pedido del representante del Ministerio Público. Y en efecto, he visto cómo es que ha defendido con mucho ahínco, con mucha efervescencia, lo ha defendido lo que es el debido proceso, ¿no? Pues, si estamos en ese orden de ideas, el debido proceso no solamente debe sujetarse cuando nos conviene invocarlo, y no cuando no nos conviene invocarlo, el debido proceso. Y en este sentido, sí me preocupa la conducta del representante del Ministerio Público a nivel de primera instancia. ¿Por qué? Porque el pedido de prisión preventiva se dio en la noche que, el mismo día que este colegiado dispuso revocar la detención preliminar dictada contra todos los investigados y consecuentemente ordenar su libertad. El Ministerio Público presentó su requerimiento de prisión preventiva, el mismo que se señaló para el 12 de octubre del 2020. ¿Y qué es lo que hizo la fiscal de primera instancia o de la Fiscalía Corporativa? Sí, señor abogado, estamos atendiendo su pedido de impugnación de las reglas de conducta, si no nos vamos a pedir el tiempo. Pero voy a referir, señor, porque es importante señalarlo. Ese mismo día del 12 de octubre, ¿qué es lo que pidió? Se desistió del pedido del Ministerio Público sin fundamento alguno. Se desistió del pedido de comparecencia con restricciones de 4 investigados. Diana Angélica Tamashiro Chiro, que tenía la calidad de secretaria general del Ministerio de Cultura, de Patricia Aida Dávila Tazaico, que tenía la calidad de secretaria general del Ministerio de Cultura, de Aura Elisa Quiñones Lee, que tenía la calidad y que fue la que le sucedió en el cargo a mi patrocinada, de directora general de Recursos Humanos, y de Lincoln Martín Matos Parodi, que tenía la calidad de general de jefe de administración del Ministerio de Cultura. Y con fecha posterior al día siguiente se desiste y señala que también se debe de comprender con mandato de comparecencia sin restricciones, esto es comparecencia simple, a los imputados Mauricio Manuel Salas Torreblanca y Karen Alexandra Roca Luque. Pues bien, si nosotros observamos
la conducta del Ministerio Público y observamos los fundamentos de la ACUO, exactamente tenemos que decir que no existe idoneidad con respecto a la medida dictada contra la persona de mi patrocinada, por cuanto únicamente se le señala que como ha hecho los requerimientos de servicio, que son materia de cuestionamiento, se le trata de imponer a ella sola una medida de mayor gravedad que a los demás investigados, sin que se explique adecuadamente por parte del órgano jurisdiccional los fundamentos o las razones que motivan, que le llevaron a dictar dicha medida contra mi patrocinada. No se explica, señor, en el extremo de la señora Liliana Margot Chanamé Castillo, las razones o los fundamentos por los cuales el órgano jurisdiccional señala o precisa o indica cuáles son los argumentos que le motivaron para dictar en la medida de detención de comparecencia con restricciones respecto a ella. Tampoco ha existido una necesidad, señor. Mi patrocinada se ha personado desde el primer momento que fue notificada por el Ministerio Público, se presentó, se apersonó con la persona a quien le habla. Desde un principio nos sometimos a la investigación del Ministerio Público, hemos señalado domicilio personal, hemos señalado domicilio procesal, hemos señalado teléfonos de contactos, correos electrónicos y todos los requerimientos exhaustivos que nos pidió el Ministerio Público para tener comunicación con mi patrocinada. Ya, y que no es materia de este debate, ya en la anterior audiencia expliqué, y también lo expliqué en la audiencia de prisión preventiva, las circunstancias y los motivos por los cuales mi patrocinada no se encontró en los días que fueron el allanamiento y la posterior diligencia de detención en esas circunstancias. Ya lo expliqué y no tengo necesidad de volverlo a repetir. Y tampoco, señores, existe una proporcionalidad en el sentido estricto de lo que se solicita. Pues no se justifica el por qué se dicta contra una persona que tiene un rango muy por debajo de lo que es la dirección general y todos los demás funcionarios que se encuentran involucrados en este proceso. Se le dicta a ella sola mandato de comparecencia con restricciones, cuando el propio Ministerio Público ha tenido una conducta totalmente desigual al señalar que para otros él mismo se desiste, después de que había pedido la medida de comparecencia con restricciones, se desiste. Y consecuentemente, definitivamente, no hay la proporcionalidad en cuanto a lo que señala en sus fundamentos el ACUO para dictar medidas de comparecencia con restricciones. Entonces nos encontramos, señor, que aquí sí existe no solamente lo que el señor fiscal lo expresó con mucho furor en su alegato al señalar que la motivación, la debida motivación. No, señor, aquí no hay una debida motivación por parte del juez de primera instancia para poder señalar las restricciones que se dictan y por qué son, en qué se fundamenta las mismas para poder dictar una medida de comparecencia con restricciones contra mi patrocinada. Y mucho menos se ha cumplido con el debido proceso. Señor, como no hay más argumento que señalar, porque eso es lo que nos dice la resolución, entonces la defensa de la señora Liliana Margot Chanamé Castillo ha concluido solicitando tenga bien este colegiado variar la medida o reformar la medida de comparecencia por restricciones y dictar la medida de comparecencia simple tal y cual como están los demás investigados contra quienes el Ministerio Público no ha hecho ningún requerimiento o ninguna impugnación sobre las decisiones del órgano jurisdiccional. En todo caso, quedo a disposición de los señores del colegiado para las preguntas que tenga a bien formular. Bien, se le agradece por haberse ceñido al tiempo. Señor fiscal, se corre en traslado de los agravios.
Señor director de debates, si me permitiría, son 13 minutos lo que ha tomado la defensa, pero para poder absolver los argumentos, no sé si se me permite, señor abogado, si podría decirme cuál de las medidas restrictivas le causa agravio respecto a la libertad de su patrocinada, de las que ha sido impuesta por el órgano jurisdiccional de primera instancia. Bien, señor fiscal, no, conforme está la impugnación, está pidiendo comparecencia simple, ¿no? Entonces, vamos a indicar de que no hay esa forma de pregunta, sino vamos a escucharlo. Ok, señor magistrado. Entonces, tomo los 13 minutos. En principio, entonces debo comenzar diciendo de que la defensa no ha sustentado, ni en su fundamento escrito, ni en este juicio oral, cuál de las medidas restrictivas impuestas por la medida de comparecencia restringida por el órgano jurisdiccional de primera instancia es el que le causa agravio a su derecho a la libertad. En segundo lugar, sí, es cierto, el Ministerio Público defiende con ahínco el debido proceso y la debida motivación, y lo defiende no solamente en base a la pretensión del Ministerio Público, sino en algunas ocasiones incluso en base a derechos que corresponden a investigados. Pero el tema está aquí: ¿ha habido vulneración del debido proceso? ¿Ha habido de indebida motivación respecto a la decisión del órgano jurisdiccional con respecto a la persona de Liliana Margot Chanamé Castillo? No, señores magistrados. Y empecemos por responder a los argumentos de la defensa. Dice que no existe proporcionalidad en la medida de que solo se ha dictado esta medida de comparecencia contra su persona y no contra los demás investigados. No sé qué calidad tendrían en todo caso los señores Richard Cisneros y Miriam Morales. Hay medidas de restricción también impuestas contra otros investigados en este proceso. En segundo lugar, la proporcionalidad no se mide en base a si se dictó la misma medida a otros coimputados o no se dictó. Eso no es la medida de la proporcionalidad que se exige en la imposición de una medida restrictiva. Quiero recordar cuáles son las medidas restrictivas. La obligación de no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización de la autoridad judicial. Autorización que incluso se pide vía MIT, conforme lo ha señalado el órgano jurisdiccional. La concurrencia y su firma, vía MIT. Concurrir a las autoridades fiscal y judicial las veces que sea citado. El abogado defensor ha dicho que ha concurrido a todas las citaciones y va a concurrir. Entonces no sé cuál es la afectación de esta medida restrictiva. La prohibición de comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos y o procesados, ¿no? Esta última medida no ha sido justificado. ¿En qué medida es que agravia a la señora Liliana Margot Chanamé Castillo? Luego señala como sustento que el fiscal en la noche del mismo día dispuso que se dicte la prisión preventiva. Eso no es argumento de su discurso de apelación que está en los escritos, ni tampoco es argumento para cuestionar la decisión del órgano de primera instancia. Refiere también como argumento que el Ministerio Público se habría desistido respecto al pedido de prisión de comparecencia con respecto a otros investigados. Tampoco incide en la evaluación de la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de la medida de comparecencia con restricciones con respecto a Liliana Chanamé. Dice que se ha impuesto esta medida aun cuando su patrocinada está por debajo de los demás funcionarios. En un proceso penal, señores magistrados, no se discute si es que una persona a nivel funcional está por debajo de otro. Lo que se discute son imputaciones penales de autoría, participación, instigación. En este caso, la imputación contra la señora Liliana Margot Chanamé Castillo es respecto de autoría por el delito de colusión. Analicemos, en todo caso, aún cuando la defensa no lo ha sustentado oralmente, si es que en realidad falta motivación. El ACU ha sustentado cada uno de los presupuestos. Respecto, por ejemplo, a la suficiencia probatoria, ha señalado que las declaraciones de las testigos Consuelo Milagros Chávez Merina y Natalie Irma Chávez Abanto
el informe de control específico 025-2020-5764-SCE corroborarían lo señalado por los aspirantes a colaboradores eficaces el 1-2020, el 3-2020-141. Ha habido un análisis de los 12 elementos de convicción en contra de la señora Liliana Margot Chanameo, y estas se encuentran en el numeral 4.31 de la resolución impugnada. 12 elementos de convicción que han sido analizados por el órgano jurisdiccional respecto a la suficiencia probatoria. Dice que no existen sospechas fuertes, pues no existen suficientes elementos que hagan suponer la necesidad de la medida en su contra, de la prisión preventiva. No hay sospecha fuerte, pero sí hay la sospecha en base a los elementos de convicción que analizan. El señor fiscal, se fue su audio en el último minuto. Oh, ok, gracias. Hablaba de sospecha fuerte. Sí, si bien es cierto, dice que no hay sospecha fuerte, circunstancia que no compartimos, pero el Ministerio Público no ha interpuesto recursos sobre este tema, no vamos a tener mayor discusión sobre ello, pero sí reconocemos la sospecha que dice el órgano jurisdiccional en primera instancia. En cuanto a la pena probable, delito de colusión de 6 a 15 años, no hay mayor discusión. En cuanto al peligro procesal, la ACO dice que no ha justificado el peligro de fuga, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la ACO respecto al peligro de fuga? Respecto al peligro de fuga, la ACO en primera instancia señala lo siguiente, respecto a la señora Carmen Liliana Margot Chanamé. ¿Qué dice? De lo antes expuesto puede concluirse que tiene arraigo domiciliario. Le dio la razón al abogado defensor en el sentido de que su patrocinada no estuvo en los allanamientos por X motivo. Tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, pero no laboral, algo que no ha discutido en esta audiencia la defensa, ¿no? ¿Y qué dice? Por lo antes expuesto respecto a que pueda salir del país, debemos indicar que los viajes, salir del país, debemos analizar que no cuenta con trabajo, por lo que existirían indicios de un peligro de fuga. Sustenta el peligro de fuga, entonces, el órgano jurisdiccional de primera instancia. La necesidad de la medida, el ACO lo sustenta en que existe sospecha suficiente, pena probable mayor a 4 años y peligro de fuga y de obstaculización relativa. El mismo sustento es respecto a la idoneidad y a la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque dice que una prisión preventiva no es proporcional a todos estos sustentos que la propia juez, respecto a los medios de convicción, respecto a la pena probable, al peligro relativo de fuga y el peligro relativo de obstaculización, y por ello es que dicta la comparecencia con restricciones. Repito, señores magistrados, comparecencia con restricciones que según la defensa, según los argumentos expuestos en este juicio oral, pues la investigada no tendría ningún inconveniente en cumplirlas porque así lo viene realizando. Entonces, estando a que la medida ha sido impuesta sin restringir en demasía la libertad ambulatoria, como repito, incluso el control biométrico se hace cada 30 días mediante un elemento virtual, no presencial. Por consiguiente, señores magistrados, el representante del Ministerio Público solicita que se confirme el auto impugnado que declara infundada el requerimiento de prisión preventiva contra la investigada Liliana Margot Chanamé Castillo y le impone comparecencia con restricciones y, como consecuencia de ello, infundada el recurso de apelación presentada por la defensa técnica de la señora Liliana Chanamé. He concluido, señores magistrados. Bien, señor abogado, algo que quiera, ¿no?, indicar en relación a lo escuchado por el señor fiscal. Sí, señor, solamente señalarle que es la propia la propia juez la que señala que por no tener el arraigo laboral, porque terminó, y hemos sido honestos y sinceros al presentar todos los arraigos, porque su último trabajo fue en Provía y que fue sacada de ese trabajo por todo el escándalo que se hizo al dictar las decisiones preliminares. Entonces,
señala bien claro que este hecho no motivaría que no pudiera salir fuera del país, porque no tendría dinero para comprar un pasaje, sinceramente. Eso es lo que dice la resolución. Entonces, consecuentemente, señor, creo que las medidas son totalmente desproporcionadas, considerando adicional que todo esto, aunque le parezca mentira, genera que no pueda conseguir trabajo, no pueda presentarse ante diferentes entidades y poder señalar, ¿cómo se llama?, su movilidad. Muchas veces entre ellas está el salir fuera de la localidad, entonces muchas veces se tiene que desplazar fuera de la localidad y consecuentemente pues eso motivaría que estaríamos pidiendo permiso a cada rato al órgano jurisdiccional, que tendría que salir fuera de Lima o fuera de la jurisdicción que señala su domicilio, qué sé yo, ¿no? Entonces son las razones más que suficientes como para que, y no hay la fundamentación correspondiente, porque verdaderamente lo que señala la ACUO es bien claro y bien preciso en ese sentido. Que el Ministerio Público de ninguna manera ha aprobado definitivamente participación directa de mi patrocinada, por lo menos lo único que señala, ya que lo ha dicho y lo ha tocado de esa manera tangencial el representante del Ministerio Público, solamente señala la transcripción de 2 testigos y de 2 colaboradores eficaces, pero los mismos que no tienen mayores elementos que sustenten sus dichos. Hasta ahora, pese a que nosotros hemos presentado los escritos reiterando nuestra presencia ante el Ministerio Público para que preste su declaración, exponga y ejerza una defensa eficaz, hasta ahora no nos señalan fecha para que preste su declaración mi patrocinado. En todo caso, sigo reiterando mi pedido en el sentido de que se debe de reformar la comparecencia con restricciones por comparecencia simple, atendiendo principalmente desde que el día que se me fue notificada formalmente la resolución número 8 del juzgado de fecha 22 de octubre, que fue el día 26 de octubre del mismo año, nosotros hemos intentado reiteradamente comunicarnos por el MIT que nos han señalado la resolución y sin embargo hasta ahora no nos dan una respuesta en ese sentido. Tenemos la preocupación de que, y hemos puesto en conocimiento también de eso, tenemos la preocupación de que en cualquier momento el fiscal diga no, que no está cumpliendo con una regla de conducta y definitivamente pueda solicitar su variación de comparecencia con restricciones a prisión preventiva. Es todo, señor. Gracias. Señor fiscal, ¿algo que agregar? Sí, señores magistrados. Nuevamente, el argumento del Ministerio Público es que las decisiones respecto a una medida como la comparecencia con restricciones no puede ser tomada en base a alegaciones o en base a suposiciones. Que no encuentre trabajo o que no pueda realizar un trabajo por estas medidas no ha sido acreditado con ningún elemento de convicción. En segundo lugar, la medida restrictiva establece que pueda pedir autorización judicial para ausentarse de la localidad. En tercer lugar, si bien es cierto, el órgano quien les habla solamente ha señalado 3 elementos o 4 elementos de convicción, 2 declaraciones que se encuentran que corroborarían las declaraciones de colaboradores eficaces 1 y 3. Sin embargo, eso lo hemos hecho solamente en base a un ejemplo, en la medida que la defensa no ha sustentado en qué medida estaría el agravio. Pero hay otros 12 elementos de convicción que sustentarían la imputación en contra de la señora Liliana Margot Chanamé Castillo, y ustedes lo podrán encontrar en el numeral 4.3, requerimiento de prisión preventiva de la procesada Liliana Margot, y en el numeral 4.3.1 respecto al delito de colusión agravada. Entre ellos está, por ejemplo, unas resoluciones de Secretaría General en las cuales se establece la forma de contratación al Ministerio Público y que habían sido vulneradas al contratar al señor Richard Cisneros. Entre ellos está otros elementos de convicción como el informe 0062-62-2020, el informe 01-2020, ¿no? En el que detalla, por ejemplo, el informe 01-2020, el informe 062, el informe 285-2020, que las únicas órdenes con el objeto y descripción de la detallada de las órdenes de servicios a favor de Richard Cisneros son las únicas. No hay otras en esos años respecto a la prestación de estos servicios, ¿no? Entonces, no es que nosotros hayamos señalado que solamente hay 3 o 4. Ustedes lo pueden encontrar en esos fundamentos. Está de más reiterar esos argumentos del órgano jurisdiccional
Y reiteramos nuevamente que se declare infundado el pedido de la defensa de la persona de Liliana Margot Chanamé Castillo, toda vez de que no tiene un sustento y que el órgano jurisdiccional sí ha justificado cada uno de los extremos de los requisitos para una comparecencia restringida con respecto a Liliana Margot Chanamé Castillo, y en la medida que dicha medida no restringen demasiado la libertad de la persona de Liliana Margot Chanamé Castillo. Gracias. Bien, la dirección de debates no va a formular preguntas. Señor presidente. Sí, señor director de debate. Señor fiscal, usted ha pedido que se confirmen en cuanto a las restricciones que se le imponen a Liliana Chanamé Castillo. Quería preguntarle, a criterio del Ministerio Público, la regla D, que dice la prohibición de comunicarse con personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos o procesados, ¿es una regla clara a ser cumplida? ¿Es una regla precisa a criterio del Ministerio Público? Si usted me pregunta por la posición del Ministerio Público, es insuficiente esta regla. No es ni siquiera, no es para todo lo que el órgano jurisdiccional de primera instancia. Por eso cuando yo refería y contravenía los argumentos de la defensa, yo decía de que quien les habla no está conforme con los presupuestos o con la sola comparecencia con restricciones con respecto a la señora Liliana Chanamé Castillo. Pero tengo que ceñirme a lo que es la pretensión en discusión, y la pretensión en discusión solamente de parte de la defensa de Liliana Chanamé Castillo. El Ministerio Público, el fiscal provincial, tendrá los argumentos que sustenten, ha tenido a bien no impugnar la decisión. Entonces, por más que yo no esté de acuerdo con una sola prohibición de comunicarse con las personas que han declarado o vayan a declarar como testigo procesado, porque esta prohibición puede ser extendible también a terceros. Directamente no, pero puede hacer a través de terceros, ¿no? Entonces, para mí es insuficiente esa medida, pero le vuelvo a repetir, no puedo entrar a discutir ese detalle porque simplemente el Ministerio Público no ha objetado lo que ha decidido el órgano de primera instancia. Gracias. Señor abogado defensor de Liliana Chanamé, volviendo a tocar estas reglas en relación a la obligación de no ausentarse en la localidad y el hecho de concurrir a la autoridad fiscal las veces que sean citados, ¿esas reglas específicamente le causan algún agravio? Gracias, señor presidente. De manera concreta, porque estamos en la etapa de preguntas y respuestas. En efecto, señor, porque muchas veces por razones laborales va a tener que salir fuera de Lima o va a tener que salir fuera de la jurisdicción que se le ha señalado, porque dice dentro de su localidad, la localidad de ella es el distrito de San Borja. Entonces, fuera de la localidad de San Borja se supone que no se puede, porque ni siquiera dice la provincia de Lima, ¿no? Entonces, no lo entendemos en ese sentido, pero sí se perjudica porque muchas veces, por razones laborales, como lo vuelvo a repetir, tendrá que salir fuera de Lima y a cada momento no vamos a estar recurriendo al órgano jurisdiccional. Señor, tenemos que justificar que se va 3 días o 4 días por razones laborales fuera de Lima y no vamos a tener que estar justificando con las boletas de viaje y la labor que va a desarrollar y dar cuenta a su regreso y todo eso. Cuando es una comparecencia simple, tanto más si estamos en una etapa incipiente todavía, señor, de la investigación. Eso es todo, señor director de debates. Estando a que el señor fiscal, ¿no?, indica que quería empezar por el caso del señor Richard Cisneros, vamos a ver qué fecha continuamos esta sesión, pero antes todavía quiero dar el uso de la palabra. Está Liliana Margot Chanamé Castillo. Sí. A ver si la señora quiere decir algo a lo que ha escuchado de su abogado. Buenos días. Mi nombre es Liliana Chanamé Castillo. Quería decirles que yo laboro de los 17 años y cuento con una experiencia en el sector público, tanto como funcionaria o servidora pública de más de 25 años. Y pues malograste todo eso al servirle al presidente. A ver, los micrófonos que estén prendidos. Señor. Apáguenlos. Señor,
comentarios, señor, por favor. Continúe, señora. Gracias. En relación al tema que estamos tratando, en mi gestión, es cierto, autoricé 4 requerimientos de servicio, los cuales estaban alineados a las respectivas directivas. Los 4 requerimientos fueron elaborados por personal que estaba a mi cargo, cuya función era de gestionar los requerimientos y o conformidades de servicios de la Oficina General de Recursos Humanos, que yo era directora. Los requisitos mínimos del proveedor de los requerimientos no se encontraban direccionados, estaban abiertos, si cuando lo puedan revisar, y siempre se contó con una finalidad o justificación del servicio. Siempre existió la necesidad, no siendo servicios innecesarios, como lo señaló la Fiscalía. Siempre estuvieron pensados en la motivación de los servidores del Ministerio de Cultura, tanto como lo señalé, alineados a la directiva y al plan operativo institucional del Ministerio. Quiero señalar también que en mi gestión, los eventos que se realizaron estuvieron alineados al plan operativo y mi gestión no fue la que dio a cabo las charlas motivacionales. Asimismo, quería señalar que cuando se señala que los requisitos mínimos del proveedor fueron direccionados, no es cierto, porque dentro de los requisitos mínimos, según la directiva, señala una frase que dice según lo que se necesite en ese momento. Es ahí cuando solamente se necesitaba un organizador de eventos con una experiencia general y lo que se señaló en el requerimiento. Se señaló la justificación, que era gestionar servicios para el bienestar del personal y familiar de los trabajadores del ministerio. Tampoco existió fraccionamiento, porque yo no contaba, cuando yo ingreso al Ministerio de Cultura en marzo del 2019, no se contaba con presupuesto para estos eventos. Por cada requerimiento se solicitó el presupuesto debidamente aprobado por la Secretaría General. Sin eso yo no podía avanzar. El proveedor no lo conocía. Él, sin embargo, brindó los servicios, que era la organización de los eventos. Este tema, más los 2 allanamientos que se llevaron a cabo en mi domicilio, sí me han perjudicado, quedándome sin trabajo, siendo el primero cuando era jefa de recursos humanos del PRONASEC y el segundo cuando trabajaba en Providas. Perdiendo los mismos días del allanamiento mi trabajo. Hasta el día de hoy, cuando yo voy a alguna entrevista o hablo con alguna persona por algún trabajo que me competa según mi profesión, según mi perfil de puesto, me preguntan si sigo con la medida restrictiva, la medida comparecencia. Y es por ese motivo que yo no puedo encontrar trabajo hasta el día de hoy. Sí me afecta. La Fiscalía dice que no me afecta, pero sí me afecta. No podría viajar a provincia para dar una consultoría y creo que como peruana y ciudadana del Perú estoy en mi libre derecho de poder trabajar y trasladarme a provincias para poder apoyar a mi familia, ya que soy el único sustento en mi casa. Asimismo, tengo arraigo familiar, vivo en San Borja, en la calle Enrique Pastor, soy sanborgina más de 30 años y vivo con mis padres. Por último, señores, cuento con valores, nunca he tenido antecedentes penales, nunca he tenido procesos disciplinarios y nunca hubo una mala intención de mi parte y siempre he estado de acuerdo, he coordinado, he apoyado a todas las investigaciones, tanto en el Congreso y tanto de la Fiscalía, ¿no? Y por último, lo que les comentaba mi abogado, los demás funcionarios que están investigados del Ministerio de Cultura, que fueron mis pares o que fueron mis jefes, están con comparecencia simple. ¿Por qué a mí me ponen una comparecencia con restricciones, perjudicándome en la búsqueda de una oportunidad laboral? Muchas gracias por escuchar. Estando entonces a lo suscitado en la fecha, ¿no?, que ya se ha dado a conocer respecto de la participación del Ministerio Público, así como que también se ha incorporado pues a este colegiado la doctora Jessica Bahamondes Hernández, quien todavía está atendiendo causas de otro tribunal que ha dejado, y hemos estado revisando la agenda de estos días.
estamos encontrando lugar para continuar esta audiencia el martes, ya el próximo martes 22 de diciembre a las 10 de la mañana, martes 22 de diciembre a las 10 de la mañana. El día de hoy damos por agotado lo relacionado a la impugnación de la señora Liliana Margot Chanamé Castillo, y ellos ya no van a tener necesidad de participar en la siguiente sesión. Eso queda para resolver en el momento oportuno que concluya la audiencia finalmente. Bien, esto sería todo. Nos vamos a volver a reunir el martes 22 a las 10 de la mañana. Señor director de debates, por favor, le solicitaría que la resolución número 3 dictada el día de la fecha en esta audiencia de apelación me lo hagan llegar al correo que se ha señalado, toda vez que ya hemos hecho puesto de conocimiento en nuestro recurso de casación, que como bien usted ha hecho referencia, lo haremos valer conforme al Código Procesal Penal, pero para ello necesitamos la resolución que ha sido firmada y escrita por el voto en mayoría y el voto en minoría. Ha sido dictada. Así, doctora, y también, por favor, si podrían hacer llegar el audio de esta diligencia al correo electrónico que hemos señalado. Bien, van a poder coordinar eso con el especialista de causa. Yo creo que a partir de mañana ya están las grabaciones en curso, igual las demás partes. Bien, eso sería todo. Hasta el próximo martes. Señor director de debate, previamente es... Señor fiscal, dígame, usted está pidiendo esas resoluciones para interponer qué recurso y contra qué resolución. Recurso de casación contra la resolución número 3. No procede. Es improcedente. Perdón. La resolución número 3 fue declarada improcedente. Contra esa... No, lo que ha declarado improcedente es el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 3. Yo estoy interponiendo recurso de casación. Doctor, ¿usted va a interponer recurso de casación contra una resolución que ya interpuso recurso de apelación y la sala resolvió? Solamente quisiera que me aclare esto. Sí, señor magistrado. En su momento será evaluado por el órgano jurisdiccional. Vamos a reservarnos el pronunciamiento sobre su pedido que usted está formulando. Señor, para la próxima fecha. Bien, entonces convocados todos para el martes 22, 10 de la mañana. No se necesita mayor notificación que la que estamos indicando públicamente. Bien, hasta entonces, buenas tardes.